onda, gente? Ya estoy al aire. Mira, ahí está Baby Matt presentándose en escena. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Miren, lo voy a destacar para todos. Ahí está Baby Matt. Echando el pachangón. Esli, ya te bajaron el puesto de la más pequeña. No de la más hermosa, pero sí de la más pequeña. Pues, ¿qué les parece que estamos hoy de manteles largos? Manteles larguillos. ¿Qué les parece si empezamos alabando a Dios con una alabanza prendidona? ¿Sale? Ya veo que Ollani anda desbaratada. ¿Qué dice la entrada a la prepa, Ollani? No, hombre. Yo por eso ya no estudio. Nah, es cierto. Yo por eso ya acabé la carrera. Dale, vámonos con todo. Amén, Padre Santo. Bendecimos tu nombre hoy. Ay, me veo bien oscuro. Vamos a meter a Dios en el proceso para iluminarnos. Sí, Señor, hoy venimos dispuestos a alabarte porque venimos de manteles largos, Padre. Venimos de fiesta. Levantamos por sanidad y redención. Lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo libre vive hoy, tu libertad y salvación. Muéstranos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados, en el desierto broten ríos soplados. Osana el rey de salvación, Osana el Dios santísimo, Osana Jesucristo el Rey, Osana el Rey de salvación, Osana el Dios santísimo, Osana Jesucristo el Rey. Bendecimos tu nombre, papá. Vamos. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive, tu libertad y salvación. Llámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Del cielo se bajan los inundados, en el desierto broten ríos, vida soplada. Osana el Rey de salvación, Osana el Dios santísimo, Osana Jesucristo el Rey, Osana el Rey de salvación, Osana el Dios santísimo, Osana Jesucristo. Sí, Señor, tú eres Rey, siempre lo has sido y hoy estamos para festejar tu nombre. Da de nuevo en nuestros corazones que nos sintamos parte de ti, Señor, todos los días, todas las horas. En el nombre de Jesús. Aquí está la gloria y aquí está la honra. Cantamos sobre Guatemala.
y por hoy, por mañana, por el pasado y por el siempre, Padre Santo. Ser Rey en nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, te festejamos a ti, te adoramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya, Padre. Aleluya al reino. Aleluya a Él. Bendecimos su nombre. Perfecto. No hay nada como empezar un día en adoración. Señor Padre, bendecimos este tiempo y los ponemos en tus manos. Preparamos nuestros corazones para escuchar tu voz y queremos que tú nos instruyas, Señor, tú nos corrijas, tú nos lleves a este aprendizaje de tu palabra, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y qué locura, gente, porque voy a estar hablando el día de hoy de la Navidad, ¿no? Navidad es un tema bien importante para el cristiano y para en general la gente secular, ¿sale? Voy a hablar un poco de todo tipo, pero vamos a empezar con el origen, ¿sale? Vamos a empezar donde comenzó este tema. Voy a separar la Navidad en dos grandes fragmentos, ¿ok? La Navidad tiene su origen. Navidad como palabra viene de la natividad o de navedad. Esto significa nacimiento. Entonces estamos festejando como tal un nacimiento y es el nacimiento de Jesús, ¿ok? Bienvenida, Lucy. Bueno, qué bueno que ya te veo por ahí. Entonces, Navidad vamos a separar en dos grandes segmentos que serán Navidad por la parte de nacimiento, pero también veremos la Navidad como celebración. ¿Y por qué lo veremos como celebración? Bienvenido, Mario, qué bueno que andas por acá. Entonces, lo veremos como una celebración. ¿Por qué? Porque cuando tú lo ves desde el punto de vista de una celebración, hay cosas que se sumaron y cosas que se restaron. Y nos pasó como a los samaritanos. Ah, no, es Pau. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Ah, te apures, mi estimada Pau. Sabes que eres bienvenida a la hora que quieras. Esta es tu casa. Lo que estábamos hablando es que vamos a dividir la Navidad en dos grandes segmentos. La primera parte será la Navidad como festejo navideño y la Navidad como ritos y costumbres, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Navidad tiene un origen que es nacida del Espíritu Santo y que es nacida para recordatorio. Y también está la parte del festejo y la manera en la que festejamos que ha cambiado y evolucionado. Nos pasó lo mismo, qué raro, ¿ah? Estudiamos acerca de los samaritanos que les pasó esta mezcla cultural y ahora veremos cómo a nosotros nos ha pasado esta mezcla cultural, porque en realidad la Navidad tiene un origen más eclesiástico, más relacionado con Jesús, ¿sale? Vamos a responder 3 preguntas el día de hoy. La pregunta número 1 que espero que quede respondida y si al final no quedó lista, me la dicen es, ¿cómo se originó la Navidad? ¿Ok? La segunda sería, ¿la Navidad es una celebración cristiana? Y la tercera es, ¿deberíamos como creyentes celebrarla? ¿Ok? Si alguna de estas 3 no está clara en el proceso, al final me dicen, ¿sabes qué? No me siento cómodo diciéndote si sí debo o no festejarla como creyente, ¿vale? Lo primero, me voy a ponerme ligeramente más romántico. Ay, 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 dolor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ¿qué celebramos? ¿Qué es lo que estamos celebrando en la Navidad? Realmente. El origen y el significado, como ya lo dijimos, viene de la palabra natividad. Y para muchos cristianos, y que significa nacimiento, perdón, pero para muchos cristianos es un momento especial en el año porque es el momento en el que recordamos el nacimiento de Jesús. Es un momento muy importante donde podemos reflexionar de su amor y el amor que Dios tuvo con nosotros.
al enviar a Jesús a este mundo, y de hecho se han compuesto villancicos, nos hacemos regalos y comemos juntos. Esto forma parte de la celebración de la Navidad. ¿Qué significa? Que forma parte de la celebración del nacimiento, porque vemos que Navidad significa nacimiento. Entonces, básicamente nos juntamos a comer, a festejar y a celebrar que Dios ha nacido en medio de nosotros, ¿ok? La pregunta a la que responde es, celebramos que nació Jesús, nuestro Salvador, básicamente. Ok. Pregunta número 1 o tema número 1. ¿La fecha es exacta? No, no es exacta. No, para nada. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Cabe mencionar que sí es importante tener al menos un día al año para celebrarlo. ¿Por qué? Porque es como el cumpleaños de alguien, hay que celebrarlo. Hay que tener en cuenta que ese momento ocurrió y durante el año deberíamos de recordar que eso pasó. Por lo tanto, es lindo tener un día al año para celebrar que Dios me amó de tal manera que no le dejamos otra opción, sino que despojarse y hacer a Jesús y que Jesús fuera nuestra salvación. Él fue el que tomó la iniciativa, enviando a Jesús a nacer y a vivir y a morir por cada uno de nosotros. El sacrificio que Él hizo fue el que nos dio una oportunidad para compartir esta buena nueva con los que forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, acompáñame por favor a Gálatas 4:4. Acompáñame a Gálatas 4:4, que dice de la siguiente manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, si Él no hubiera nacido, si Él no hubiera existido y si Él no hubiera muerto de la manera en que lo hizo, nosotros no hubiéramos podido, como dice ahí el texto, ser redimidos porque estábamos regidos bajo su ley. Y por esa redención formamos y recibimos como parte del privilegio la adopción de Dios en nuestras vidas, es decir, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Si este hecho no hubiera ocurrido, esto no hubiera sido posible. Por lo tanto, la pregunta que se hace es, ¿debemos o no celebrarlo? Claro que sí. Los cristianos debemos de celebrar el nacimiento de Jesús y agradecer por su inmenso amor para con nosotros. Ahora, cabe destacar que esto no necesariamente podemos hacerlo todos los días, pero sí podemos hacerlo todos los días, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un hijo, a nuestro hijo cada año le festejamos que ha cumplido un año más de vida en esta tierra, ¿sale? Nosotros que estamos festejando un año más del nacimiento de aquel que nos redimió a todos. Entonces, por eso es que deberíamos de tomarlo una vez al año. Pero preguntas, ¿hacemos con nuestros hijos algunas otras cosas? O sea, ¿solo le damos regalos ese día? ¿Solo comemos con ellos ese día? Por supuesto que no, pero es un día especial, hacemos algo extra, ¿sale? Entonces, normalmente deberías de sostener una relación íntima con Dios por el simple hecho de lo que hizo, pero este día lo usaremos para festejar específicamente. ¿Por qué? Porque con Dios hay 3 tipos de relaciones. La relación de peticiones, ¿no? Donde, Señor, no manches, dame. ¿No? Esa es una. Donde la relación de agradecimiento, donde, Señor, qué chido te portaste esta semana, me respondiste de esta manera. Y la de rendición, ¿no? Señor, ahora sí, Padre, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿No? A ver qué me pides hoy, qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, realmente tenemos esta relación con Dios, pero ¿tenemos una relación de festejo genuinamente con Él? Por eso es importante sí hacerlo. Cada cristiano tiene que decidir delante de sí y presentarlo ante Dios y decir, si el 25 de diciembre festejaremos la Navidad, ¿por qué? ¿Por qué el 25 y no el 24? El 24 se le llama Nochebuena, ¿verdad? Que es la noche en la que estaba prometido el nacimiento de Jesús, y a las 12 de la mañana del 25 nació, ¿no? Así, como de manera oportuna. Entonces, esto no debe interferir ni interponerse entre nuestras convicciones,
tampoco debe interferir con la manera en la que juzgamos o acusamos a otros, ¿no? Si alguien decide festejar la Navidad el 15 de julio, porque yo he visto, perdónenme, pero varias casas con adornos navideños el 15 de julio, pues bueno, ¿no? Ya los dejamos ser. Ay, muy su tema, muy su... Ese brother quiere festejar la Navidad los 365 días del año. Dale chance, ¿no? No, es más, no volteen a ver la casa de mi jefa, seguramente un adorno navideño se van a encontrar por ahí, de seguro. No importa si es julio o si es mayo o si es diciembre, va a haber un adorno navideño sí o sí. ¿Vale? Entonces, sintámonos con esta libertad de no juzgar. Tenemos libertad para no juzgarnos los unos a los otros. ¿Sale? Pero sí recordemos lo que dice Colosenses 3:17. Acompáñame por favor a Colosenses, que está en el Nuevo Testamento, 3, capítulo 3, versículo 17. Es muy importante que lo que hacemos lo hagamos como dice Colosenses. Colosenses dice de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, ¿a quién le estamos orando? A Jesús. Es muy importante que filtremos lo que hagamos a partir del nombre de Jesús. Es más, fíjate lo que dice la última parte. Dale gracias a Dios por medio de Jesús. O sea, Jesús sí es verdaderamente el intermediario entre Dios y los hombres. Sí queda claro, esto es muy importante que lo entiendas. Jesús es el Redentor, Jesús es la obra misma, narrativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de lo que verdaderamente importa. Así que todo lo que hagas, sea la palabra, sea lo que digas, sea lo que haces, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si hay algo fuera de ese espectro, o sea, si vas a festejar la Navidad, por favor, no seas de los que se les olvida festejar su nombre. ¿Sale? A veces aquí sí hay un proceso. Hay gente que no festeja la Navidad, es decir, no festeja el nacimiento. ¿Por qué? Porque no está festejando que nació Jesús. ¿Queda claro? Es decir, ¿qué hacen? Se reúnen, comen, muy probablemente toman, muy probablemente se dan regalos, muy probablemente los niños juegan, pero nunca hay un Jesús en medio del proceso. Ahí sí, yo te diría, no estás festejando la Navidad porque nunca pusiste a Jesús en medio de este proceso. He visto familias cristianas que se reúnen un tiempo de la Navidad, o sea, un tiempo del festejo, dedicado especialmente a orar, por ejemplo, que es un tiempo de comunión con Dios. He visto otras familias que hacen lectura bíblica. He visto otras familias que hacen Santa Cena. Y yo creo que Santa Cena es muy importante ese día. ¿Por qué? Recuerden en Corintios 13, si no me equivoco, cómo dice de la Santa Cena. Haced esto cada vez que bebáis y que comáis en memoria de mí. Entonces, creo que la Santa Cena debería ser parte de tu festejo navideño, porque es parte del recordatorio de la memoria de lo que él hizo. Estarías festejando su nacimiento, pero al mismo tiempo estarías agradeciendo su muerte. ¿Sí me explico? Todo su proceso de vida estaría englobado en un solo centón. Entonces creo que sí, parte de la idea de festejar la Navidad debería ser al menos leer Corintios y tomar la Santa Cena juntos, como familia, no como religión, no como iglesia, sino hacedlo en memoria de Él. ¿Sale? Colosenses 3:17 dice básicamente que debemos hacer todo en el nombre de Jesús y agradeciéndole a Él. Gracias a Jesús somos salvos, somos perdonados, somos dignos de básicamente somos dignos delante de Dios, por lo tanto Él es digno de nuestra gratitud y de nuestra celebración, ¿cierto? Si tú no crees que esto es suficiente para agradecerle, entonces no festejes la Navidad. Haz lo que todos hacen y simple y llanamente festeja y reúnete con la familia, porque entonces ya no es un festejo navideño, es un festejo familiar. Si tú no pones a Jesús en medio de tu festejo navideño,
Es como si, vamos a poner un ejemplo, vamos a festejar el cumpleaños de Eduardo sorpresa, pero nadie me avisó que era mi cumpleaños, ¿no? Y que no llegué a la fiesta y que era en casa de Lenita. Y todos esperándome, echando unos tragos, prendiendo la música, pues yo nunca llegué. A mí nadie me avisó. Entonces, ¿de qué se trata? Todo el mundo festejó y se divirtió, pero yo ni siquiera invitado estuve. Es así de incongruente festejar a Jesús en su día y no recordarlo, ¿sale? De la misma manera, ¿sale? Entonces vamos a Romanos 14:5 y de inmediatamente pasamos al verso 22. Romanos 14:5 y de inmediatamente pasamos al verso 22 y leemos los dos juntos. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Romanos 14, versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estoy reafirmando lo que dice Colosenses. Si culturalmente hablamos de que deberías de festejar la Navidad o no, culturalmente hazlo. Espiritualmente involucra a Jesús. Pero ¿cómo lo involucras? Como Colosenses 3:17. Hazlo según el nombre de Jesús. Pero Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, hazlo con el propio juicio de tu mente. Es decir, no lo hagas por agradar a otros, ni lo hagas pensando en otros, ni de otra manera. Hazlo justamente. Ahora, el verso 22 dice, ¿tienes tú fe? Es el mismo Romanos 14. ¿Tienes tu fe? O sea, te lo pregunta directamente Pablo, ¿no? Y dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto es muy importante porque inclusive pudimos haber ocupado este texto en el Halloween. Pregúntate otra vez, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Sé bienaventurado o supremamente bendecido, lo que sería el sinónimo de bienaventurado, el que no se condena a sí mismo en lo que sí aprueba. Es decir, lo que apruebes, ponlo delante de Dios, según Colosenses 3:17. Pero Pablo también te dice, no te condenes pensando si Dios lo aprobó o no. Básicamente, pongámoslo de esta manera. Tenemos libertad para escoger si decidimos festejar a Jesús, sí o no. Tenemos también libertad de festejarlo el 25 de diciembre tradicionalmente. También podemos festejarlo otro día del año porque es importante que estemos recordando este día, pero tampoco es necesario hacerlo, ¿sale? No importa cuál sea la decisión que tomemos, nuestra conciencia o nuestra mente debe estar tranquila delante de Dios. ¿Queda claro? No juzguemos, vamos a poner un ejemplo, no, es que yo no voy a festejar la Navidad como todos los paganos. Si eso no te da tranquilidad en tu mente y sabes que tienes que festejar a Dios, entonces hay algo que no está bien, porque Pablo te dijo en Romanos 14 que algo no anda bien porque estás juzgando en tu mente delante de Dios. Quiere decir que Colosenses 3:17 no estás poniendo tus obras de acuerdo a la voluntad de Jesús. Pero si tú dices, voy a festejarla con mi arbolito y con los regalos y con Santo Claus y que todo el tema, entonces tenemos una situación. ¿Estás tranquilo mentalmente? Pues entonces estarías haciendo la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Pero alguien sabe, hay muchas personas que me preguntan, oye, es que yo no escucho a Dios. Yo jamás lo he oído y jamás me ha hablado. Y déjenme garantizarle que al menos a todo mundo le ha hablado sí o sí. No necesariamente con palabras, eso sí queda claro. Pero de que te ha hablado, te ha hablado. ¿Y sabes por qué sé que te ha hablado? Porque el primer lugar donde te habla Dios, seas o no seas creyente, es en tu conciencia. ¿Tu conciencia qué es? Piénsalo un momento. ¿Qué es tu conciencia? Sino una extensión de ti que te dice, hey, hey, hey. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo veo a una persona sin piernas, con una patineta en la calle, recolectando dinero, y yo que tengo un carro BMW, que voy caminando, que voy de traje,
Me bajo de mi BMW, pateo al hombre sin piernas, le quito su bote de monedas y me subo a mi BMW, yo creo que mi conciencia no me dejaría tranquilo, ¿cierto? ¿Cómo carambas sé que está bien y que está mal? Ese instinto de conciencia es la voz de Dios hablando a tu vida. ¿Queda claro? Entonces, todo aquel que me diga jamás me ha hablado Dios, me estaría mintiendo porque al menos te ha hablado en tu conciencia. ¿Sale? Tienes libertad y tu conciencia te va a dar mucho de tu sensor de qué tanta libertad tienes en ese sentido. Ahora, el fruto del Espíritu debe de fluir ese día desde nuestra vida, reflejando un gozo profundo de sabernos amados y transformados gracias a que Jesús nació. O sea, este evento es tan significativo que partió el tiempo, quiero decírtelo. ¿Para quién fue tan importante que decidió, ¡pum!, mochar al tiempo en dos? Hay un tiempo antes de ese momento y hay un tiempo después de ese momento. ¿Cuánto llevamos después de ese momento? 2022 años. Vamos a cumplir 2023 años de eso. ¿Sí queda claro? Ahora, ya sabemos que el nacimiento de Jesús, vamos a ver qué es el nacimiento de Jesús en la Biblia. Vimos que la palabra Navidad en latín, nativitas o natividad, y quiere decir nacimiento. Durante los días navideños recordamos que Dios vino a este mundo y nació como un bebé. No que nació como un Dios, ni que nació como un espíritu, sino que nació como cualquiera de nosotros más. La historia bíblica se encuentra dentro de Mateo 1, en Mateo 1 del 18 al 25 o en Lucas 2. Narran específicamente este nacimiento. El tema del pesebre, el nacimiento, los reyes magos, y le voy a poner magos con un chorro de comillas, etcétera. ¿Sale? Jesús es un bebé común, corriente, literalmente, con todas las carencias de un ser humano y con todas las virtudes de un Dios, ¿no? Él era un Dios encarnado. ¿Queda claro? Venía con una misión específica y si podemos resumir esa misión, ¿cuál fue? Salvarnos. La misión era salvación. ¿De qué? De nuestros propios pecados. Dios nos salvó de lo que nosotros nos hicimos. Imagínense que ahorita hubiera 10 bombas nucleares por una guerra masiva, ¿no? ¡Pum!, volando. Y que apareciera Jesús en medio de las bombas y explotara todas en el cielo. ¿Quién provocó las bombas? Los hombres. Las produjeron, las construyeron. ¿Quién produjo la guerra? Los hombres. Se malentendieron, se malinterpretaron y empezaron a... Pero aún en medio de este bombardeo, Jesús decide intervenir y dejar que la tierra no se destruya, sino que procede a la salvación de nosotros. ¿Cómo lo hace? Nada más y nada menos que despojándose de su divinidad, ¿no? Haciéndose hombre. Fíjate cómo lo narra Mateo 1:21. Acompáñame rápidamente a esa parte del texto que es parte de la que te digo donde está toda la historia. En Mateo 1, del 18 al 25 está toda la historia, pero vamos a focalizarnos un poquito en Mateo 1:21, porque lo narra muy específicamente y aquí lo dice claramente cuáles eran sus características. Dice la Biblia en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí estamos viendo la misión de Jesús, porque ¿quién es su pueblo? No se estaba refiriendo a los nazarenos, ni a los terrenales, se estaba refiriendo a todos los que le recibieron, a su iglesia. Él va a salvar a su pueblo de su propio pecado y va a dar a luz a un hijo, una mujer, que se llama María, y le va a poner como nombre Jesús. El nacimiento de Jesús había sido profetizado. Quiero decirte que esto fue dicho antes de que él naciera y es parte de la esencia de Jesús. Jesús es hijo de profecías. La manera en la que nace, el por qué está en un pesebre, voy a enfocarme en una para que veas todo lo que pasó para que se cumpliera exactamente todo lo que se había dicho él. Se dijo que iban a nacer en un pesebre, se dijo que iban a nacer de ciertas características, pero voy a focalizarme en una, ¿vale? Acompáñame a Isaías 7:14, por favor, para que veas una profecía que se dio en Isaías 7:14, ¿vale? Fíjate la profecía, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen, o sea, ya de entrada da una característica, era una mujer virgen y ella iba a dar a luz. O sea,
Fíjate qué locura está diciendo. Es una mujer que no había tenido relaciones, pero aparte iba a concebir. Eso no pasa, ¿no? Entonces ya desde ahí es una parte profética que nadie más ha hecho. O sea, nadie más ha cumplido este requisito. Y dice, y dará a luz un hijo. Y el nombre de este hijo será Emmanuel, que en el significado de Emmanuel realmente no es un nombre, es una palabra que significa Dios con nosotros, que pondrá su nombre Dios con nosotros. ¿Queda claro? Esta profecía que fue anunciada a base de una concepción a través de una virgen, que sería la misión que dice, a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a Mateo 1, 22 y 23, que es parte de la narrativa. Mateo 1, 22 y 23, y fíjate cómo se cumple la profecía, de qué manera, ¿no? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense cómo está referenciando Mateo las palabras de Isaías. Todo el proceso de Jesús y su nacimiento es un acto de divinidad total. Significa que no fue nacido en la carne plenamente, sino que sí fue nacido en el espíritu totalmente. ¿Qué significa esto? Que Jesús nació para ser Dios y para tener un propósito que era salvarnos. Y para eso hubo profetas, hubo escenarios, hubo toda una recreación. De hecho, si lo meditas un momento, Génesis es el inicio de la historia de Jesús y Apocalipsis es la segunda venida de Jesús. ¿Me explico? Toda la Biblia está basada y fundamentada en la vida, resurrección y segunda venida de Cristo. ¿Queda claro? Entonces, cuando tú, vamos a, por ejemplo, no vamos a ir al momento para allá, porque todo Lucas 2 habla de este proceso de nacimiento de Belén. Pero en todo este segundo vamos a encontrar muchos detalles de su nacimiento que fueron profetizados. ¿Sale? Por ejemplo, en el versículo del 1 al 6 veríamos la razón por la que María y José estaban en Belén. ¿Alguien sabe de pura casualidad por qué estaban ahí? O sea, ¿qué obra casual tuvo que ocurrir para que ellos estuvieran? Porque no eran de ahí, no sé si sabían. Ellos iban de camino hacia Belén. Llegado a Belén, ahí tuvieron al niño. Pero no son de Belén. Eran nazarenos. ¿Qué hacían en Belén entonces? ¿Saben qué era una? Es correcto, es correcto. Iban a censar a la población, lo que hacen ahorita de tocarte puerta a puerta. Hey, aquí, antes te decían, tienes que ir a tu tierra natal, y como eran de allá, pues tenían que ir a Nazaret, y allá nació el niño. ¿Qué probabilidad había de que el censo ocurriera en ese momento donde el niño iba a nacer y que obligadamente ellos tuvieran que viajar y que finalmente naciera en un pesebre y no en su casa? Todo esto formulaba algo, que era evitar que se confundiera la gente de proceso. ¿Qué probabilidad existe de que esto se repita? Cero, te lo advierto. Cero. O sea, que un niño nazca en Nazaret, que nazca en un pesebre. O sea, ¿quién en su sano juicio viajaría por un censo? Es más, segunda, ¿para qué viajarías sabiendo que estás a punto de tener un bebé? Tercero, no tienes los recursos para viajar. Cuarto, Nazaret estaba hasta el fundillo. ¿Por qué? Porque obviamente había un censo, había mucha gente ahí. O sea, estaba repleto, estaba full. Por eso no tuvieron morada. Y los recibieron un apiadado y lo dijo, bueno, ahí tengo un pequeño ahí con los animales y todo, te puedes quedar y sobres, ¿no? O sea, realmente se complicó la situación. Por ejemplo, en el versículo del 8 al 12, dice dónde los iban a encontrar. Por ejemplo, se había profetizado que los encontrarían en un pesebre, ¿no? Multitudes de ángeles alabando y dando gloria a Dios en el verso 13 y 14. O sea, piensa la escena, o sea, un pesebre piñatero, ¿no? En un pueblo pinchurriento, en un lugar asqueroso. Seguramente olía a animales y lo que le sigue. Y ahí estaba Dios, naciendo. ¿Y qué pasaba en ese momento?
multitudes de ángeles se aglomeraban porque había nacido Dios en la tierra. A mí me llena de emoción. Hay veces que al simple recordarlo me lleva hasta el punto de las lágrimas, no de tristeza, de felicidad. El ver cómo Dios se desprendió literalmente de todo lo que Él era y se humilló hasta lo sumo para que tú y yo pudiéramos recibir aquello que tú y yo perdimos. Piensa una cosa más. Un ángel se aparece ante unos pastores, les anuncia las noticias de que Jesús va a nacer, y esto ocurre en los versos 8 al 12, y les dice exactamente dónde lo iban a encontrar. O sea, los pastores van a visitar al niño, encuentran todo como se les había dicho, y una tras otra, el puro nacimiento se han contabilizado alrededor de más de 105 profecías cumplidas. ¿Te imaginas esto? Por eso te reitero, ¿cuál es la probabilidad de que vuelvas a creer o pensar que Dios no es Dios y que Jesús no era Dios, porque estaba establecido de esa manera? O dos, déjame decirte que los judíos hoy en día creen que todavía el que había de venir no ha venido. ¿Por qué? Porque tendrían que aceptar que Jesús sí era Dios y al mismo tiempo aceptar que le crucificaron en una cruz. Y eso es imperdonable. ¿Sí me explicó? ¿Por qué no aceptan que Dios es Dios y que Jesús fue Dios? Aceptan que Jehová es Dios, ¿no? Ahí está, eso está clarísimo. Y que el Espíritu Santo también es Dios. Pero están esperando la venida de Jesús, aunque ya vino y ya murió. Porque si ya aceptaran que ya murió, tendrían que aceptar que lo matamos. Oigan, como nación matamos a Jesús, no manchen, ¿no? Entonces sería algo muy doloroso. Fíjate cómo dice Lucas 2:20, vamos rápido, nada más una parcioncita de la historia. Lucas 2, versículo 20. Fíjate cómo dice que estaban ahí los pastorcitos, ¿no? Nada más para que te cheques el dato. Volvieron los pastores, ¿cómo lo hicieron? No tenían razones para hacerlo, sin embargo lo hicieron. Dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Imagínate la escena de estos brothers pastores. No sé si te ha tocado que a un cuate de campo lo traes a la ciudad y se apantalla de, ¡hola, Mois! ¿Y qué es esto? Edificios, y nunca habían visto cosas grandes, ¿no? Una persona que nunca ha salido del campo y no conoce más que sus tierras, o estoy hablando de tierras rurales como los rarámuris, como gente lejana, y tú la traes a los edificios de aquí, se espantan por el ruido, por los carros, por todo lo que representa, ¿sale? Imagínate que estos pastores, que no sabían nada más que pastorear, se les aparece un ángel de luz. Imagínate la escena recuerdas que María tuvo miedo, que el papá de Juan tuvo miedo cuando se le apareció el ángel. Estos pastorcitos se les aparece un ángel, ¿no? Y cámara la banda. Y de repente, mole, les dice el ángel, ¿saben qué, señores? Córranle porque están haciendo Jesús. Así que a una voz van a ser en un pesebre y va a estar acá. Y llegan al pesebre y todo está pasando. Ven multitudes de ángeles, reyes, o sea, no, hombre, qué impresionante escena. Los pastores venían, pero como nosotros deberíamos de estar, alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, porque así se les había dicho que iba a suceder. Estos pastores entendían más el concepto de la Navidad que muchas personas en la actualidad. Estos pastores identificaron mejor la celebración correcta que muchas personas que el día de hoy dejan de lado el nacimiento de Jesús en el festejo de la Navidad. Esto sí es imperdonable y para mí esto no tiene nada que ver con el tema personal. Para mí, si alguien no pone a Jesús en medio del proceso de su Navidad, quiere decir que lo tiene en el rincón más lejano de su casa y guardado en el closet. Porque si tú no pones al festejado como principal en tu propio festejo, entonces sí estás dejando de lejos lo que es realmente la Navidad. Te estás olvidando de la Navidad y te estás reuniendo con tu familia. Preguntas, aquí hay varias. ¿Qué se hace en la Navidad? Recuérdalo, festéjalo. Él es el festejado y puedes hacer varias cosas para hacerlo. Lo que nazca de tu corazón y a lo mejor lo que en grupo decidan como familia. ¿Qué pasa si hay quienes no creen en Jesús y quieren festejar la Navidad?
y tú te vas a encontrar con ellos. Oh, por Dios, eso sí está un poco más complicado. Tienes dos opciones. La opción A es presentárselos, que sería increíble, de una manera sabia, donde tú sepas que va a haber un momento solamente donde tú vas a festejar y al mismo tiempo te reunirás, pero darás gloria a Él. ¿Por qué? Porque estás compartiendo del Evangelio, que es parte de lo que Él hizo en su obra, entonces lo estarías festejando aún mayormente. Pero también hay otra porción, donde puedes decir, ¿sabes qué? Yo como familia, ellos no lo van a escuchar, puedo hacerlo en mi casa solo, hazlo solo. Lo que creo que no estaría correcto es decir, bueno, ellos no creen, yo sí creo, entonces iré con ellos, pero no recordaré a Jesús en el proceso. Porque entonces, ¿quién es más importante, tu familia o tu Dios? ¿Tu familia o tu Salvador? ¿Sí me explico? Si tu familia no está de acuerdo en poner a Dios al menos en una parcialidad del proceso, sabiendo que Él es el festejado de ese momento, entonces no sé si es correcto que te reúnas de esa manera. ¿Sí me explico? Ahora, ya hemos visto el nacimiento, ¿sale? ¿Cuándo nació Jesús? La Biblia no pone fechas, no dice si Jesús nació en esa fecha, pero segurito si haces un análisis a profundidad, segurito no es diciembre. ¿Por qué? Porque nada más, nada menos es unos 6 meses menor que su primo, que es Juan el Bautista. Del Juan el Bautista hay un poquito más de referencia. Si mezclas los datos históricos que vienen en Lucas 1 como referencia, posiblemente podríamos pensar que Jesús nació en el periodo otoñal, ¿no? No en un periodo decembrino o en un periodo invernal, sino más bien en un otoñal, pensando en noviembre, octubre o septiembre, por ahí, ¿no? ¿Importa? No. Es más, te voy a dar un dato más crudo. Te tiene la firme creencia, según los últimos estudios teológicos, que Jesús nació entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo. Válgame. O sea, el año 0, que define el antes de Cristo y el después de Cristo, se cree que el 7 o el 4 fue el nacimiento de Jesús, antes de que lo anunciaran, pues. Pero ¿eso es relevante? No. Lo relevante es que Él partió el tiempo en dos, antes de Él y después de Él, y de a partir de ahí medimos. Y lo segundo es que tengamos un tiempo de festejo. Si lo quieres festejar en otoño para darle un poquito más de veracidad a tu festejo, hazlo. A nadie le quita ni le pone. Pero si lo vas a festejar en diciembre, hazlo como Dios manda, ¿no? No seas hipócrita y festejes en otoño para poder pasártela rico con la familia en diciembre, ¿verdad? También eso es como que darle un poquito de atole con el dedo. La fecha no es importante, lo importante es que gracias a su nacimiento, muerte y resurrección existe la salvación para nosotros, ¿sale? La Navidad y las festividades deberían reflejar nuestro gozo, ¿ok? Juan 3:16, acompáñame porque este es el verso más importante quizá de todos para este festejo, ¿ok? ¿Qué te quiero dar a entender en este festejo? Que Dios te ama y me amó a mí y te amó a ti. ¿Y de qué manera lo hizo? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que lo que hizo fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y te dé el regalo más chido que la Navidad te puede dar. Nada de juguetes, nada de ropa. El regalo más chido es la vida eterna. Él hizo este acto de amor tan grande para que tú y yo no tuviéramos que morir jamás. Porque para mí, déjame decirte que la muerte no me cuadra, no me sienta bien. La muerte como que me cae un poquito pesada, ¿no? A mí eso de morir como que no me la llevo tan chido. En la antigüedad inclusive no se le daba importancia a celebrar el nacimiento de la gente. No es como ahorita de que ay, cada año hay que festejar el cumpleaños de Jaimito. Es más, la iglesia primitiva hablaba de los milagros de Jesús, de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, pero ni siquiera consideraban su nacimiento. ¿Por qué? Porque no era relevante ni culturalmente ni para el ministerio. En este tiempo no había un registro civil, ¿no? De que, ay, mi hijo ya nació, hay que llevarlo al registro civil para que pongan su nombre en los libros del Estado, por favor. No había nada de eso. Ahí lo único que había, entonces, ¿por qué se festeja el 25 de diciembre como el día en que Jesús nació cerca? ¿Cuándo fue el primer festejo?
La primera referencia que se tiene es aproximadamente, y esto es un aproximado porque es un estudio en función a varios textos judíos, es en el año 336 después de Cristo. Es la primera vez que se pone como un estandarte y un estatus de nacimiento. Y bueno, se le dicta el 25 de diciembre porque el emperador Constantino dijo, a ver, díganme el más aproximado. Y fue el 25 de diciembre, excelente. Y lo declara como fecha oficial para festejar el nacimiento de Jesús. Fuera o no la fecha oficial para festejar a Jesús, la intención de Constantino era correcta. ¿Sí me explico? La intención de Constantino es decir, ¿por qué nadie ha festejado lo que debería ser un momento glorioso para nosotros? Y entonces Constantino, por ahí del año 336, 400 después de Cristo, o sea, 400 años después de que él nace, vamos a ponerlo así, 300 después de su muerte, apenas empiezan a festejar su nacimiento. ¿Por qué? Porque era una época de festejos. Ahora, yo pienso más bien que va por el hecho, hay otro pensamiento que el propio emperador Constantino dijo, ya tenemos un festejo, que la fiesta más importante hasta este momento se llamaba la fiesta del Sol Invencible y se festejaba por ahí de diciembre. Se cree que era el 25. Entonces dijo Constantino, mejor intercambiemos la del Sol Viviente por la de Jesucristo. Y fue muy sabio en hacerlo. Quitó idolatría y metió espiritualidad. Bien, Constantino fue alguien gallardo, déjame te digo, alguien que tenía pelotas, literalmente. Imagínate ir en contra de la tradición de todo un pueblo de adorar. Imagínate si esta fuera la verdad. Lo que hizo fue verdaderamente, o sea, bárbaro. Imagínate que alguien ahorita dijera, no más festejo en México de Halloween, vamos a festejar la crucifixión de Jesús. Pero ¿cómo? Si en Halloween hay dulces y... ¿Sí me explicó? Tuvo valor lo que hizo, tuvo fuerza lo que hizo y formó un nuevo compromiso. ¿Sale? Por lo tanto, si tú me dijeras ahorita, ¿vale la pena festejar? Sí, claro. Festeja que Dios nació. Festéjalo aquí. Ahora, voy a rematar y cerrar esta parte con lo que veremos la próxima sesión, porque dirás, oye, pues ya vimos todo referente a la Navidad. Sí, sí, ya lo vimos. Pero ¿qué no vimos? ¿Ok? Voy a rematar con esto. No se sabe realmente si Constantino lo hizo mezclando un poco del cristianismo con el paganismo o lo hizo por valentía. Yo pienso que es valentía porque realmente hizo varias cosas parecidas en el sentido de lo que hizo. Aunque sí, déjame decirte algo. El origen del festejo navideño tiene que ver con paganismo. ¿Qué es paganismo? Idolatría y festejo a dioses falsos, ¿ok? Y aquí es donde te voy a saltar. ¿Cómo es posible esto si realmente Navidad significa natividad? Ok, la próxima sesión, que es donde te quiero dejar un poquito la intriga, veremos lo siguiente. Aunque el origen de los cristianos recordamos el 25 de diciembre como esto, pero ¿qué no he tocado? El árbol navideño, porque hay un árbol de Navidad. Chantoclocs. ¿Dónde carambas nace Chantoclocs? ¿Por qué a los reyes se les llama magos? ¿Y por qué están hasta el 6 de enero? Todo esto lo voy a dejar para recordar el por qué debemos hacerlo. Ahora, siempre ha existido en el festejo navideño los regalos, los villancicos que realmente reciben el nombre de villancicos, pero porque son canciones para Dios. ¿Ok? Un villancico tiene que tener, por ejemplo, hay villancicos añadidos que son cantos para Dios, pero no son para Dios. Por ejemplo, Pastores a Belén es un muy buen villancico, ¿no? Pues pedir posada es el recordatorio de cómo María y José fueron pidiendo lugar de donde quedarse, pero no había lugar. Pero también tenemos el de El Niño del Tambor, pero también tenemos el de Rodolfo el Reno. ¿Qué pasó ahí? Rodolfo el Reno ya no me suena tan navideño, ¿verdad? Porque Chantoclocs. Entonces, vamos a ver que sí hay cosas muy, muy, muy derivadas del proceso cristiano, realmente del evangelio puro, de la antigua iglesia.
y establecidos desde el año 400 después de Cristo. Estoy hablando que este festejo lleva más de 1600 años sucediendo. ¿Sí queda claro? Estamos a punto de convertirnos en el año 1700 de a veces que festejamos que Cristo murió por nosotros. 1700 veces hemos dicho, gracias Dios por haber venido, por abrir las puertas del cielo. Vamos a dejar lo pagano para después, pero vamos a rematar con algo padrísimo, ¿te parece? ¿Qué te parece si el próximo miércoles nos reunimos y vemos ahora sí toda la contraparte, toda la contracara de la Navidad? ¿Qué carambas es el árbol de Navidad? ¿Qué carambas es este Papá Noel? ¿De dónde viene? El paganismo de la cual esta fiesta del emperador Constantino vino. Pero también hagamos algo, ya que vamos a ver todo ese grupo y cúmulo de maldad que se me hace excesivo, pero lo vamos a ver por conocimiento y cultura general y reconocer que hay mezclas de nuestra vida en el sentido de que lo hagamos algo más. ¿Qué les parece si como familia que somos en Cristo, hacemos una cena del Señor? Recordamos al final del tiempo, al final de nuestro estudio, para que todos los que estén conectados puedan tomar la cena del Señor. Es decir, tente preparado tu vasito de vino y tu pedacito de pan sin levadura, que puede ser una galleta. Las galletas son básicamente panes sin levadura, ¿ok? ¿Y qué haremos? Puede ser vino, si tienes problemas con el vino, puede ser jugo de uva, realmente no importa. Lo que importa es el acto. Recuerda esto, recuerda Romanos 12 o recuerda Colosenses 3, 17. Hazlo con la tranquilidad mental. Vamos a leer el texto una vez más y recuerda nada más y nada menos que ese día Dios hizo algo impresionante. Dios nació y recordaremos y festejaremos, porque estaremos de manteles largos, festejaremos su nacimiento y cerraremos con su recordatorio de muerte. ¿Queda claro? Festejaremos que Dios nació, pero al final recordaremos que murió por nosotros. Y este proceso mental, el que quiera hacerlo puede hacerlo junto conmigo. Yo lo quiero festejar de una manera especial, porque es un día especial para mí. ¿Sale? Recordar que Jesús tuvo la gallardía de quitarse el trono y volverse un mediocre humano como yo, no me cabe en la cabeza. Así que lo haré en ayuno y en oración. Si tú quieres hacerlo y unirte ese día haciendo ayuno y oración el próximo miércoles, hasta el momento que nos reunamos, cerramos el ayuno y la oración. Si no quieres hacerlo, no te preocupes. Aún así, haz con nosotros la cena del Señor. Pero sí ponte a cuentas con Dios antes de entrar. Porque la cena del Señor dice de la siguiente manera: y cada uno júzguese a sí mismos. No lo hagas ni por glotonería, ni para emborracharte, sino para recordar que Él murió por ti. ¿Ok? Oramos y cerramos en alabanza. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque hoy recordamos quién eres tú. Gracias porque hoy nos has devuelto la esperanza de vida, recordando que hubo un momento en la historia hace más de 2000 años donde decidiste, Señor, mandar a tu Hijo a la tierra y que de la naturaleza de tu Hijo emanó bondad, emanó perfección y fue obediente hasta la cruz, Señor, en la cual entregó su vida voluntariamente, Señor. Se colgó en esa cruz por mis pecados y los pecados del mundo, Señor. Y cargó en él el dolor, la ira, la frustración de todos. Y nos dio esperanza de vida eterna. Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que está aquí, Señor, festeje de acuerdo a este corazón, a este pensamiento, a esta llenura de tu espíritu, Señor. Que festejen tu día, no su día familiar, sino tu día, Señor, de nacimiento. Yo te pido, Señor, que tengas en consideración esto para cada uno de ellos. Bendigo tu nombre, Señor, y prepara nuestros corazones para la próxima semana, que será la última semana del año, y cerraremos el año con una perfecta cena del Señor, donde recordaremos quién eres tú en la muerte y lo que hiciste, Señor, para que nosotros tuviéramos vida. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y nos volvemos a vestir de manteles largos y cerramos este día en alabanza y en adoración.
Festejamos tu nombre y tu nacimiento, Señor, porque tú así lo quisiste. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Gracias, Padre, por haber venido. Gracias, Padre, por haber venido. ¡Vamos! Festejamos tu día. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Sí, Padre. Muéstranos que tú ves los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pido libertad y salvación. Sí, Señor, vivimos hoy por ti. Tu valor, Lo que deseamos es tu voluntad. que Que el cielo se Rey siempre lo ha sido desde tu nacimiento. Vamos, Sanidad y redención. muéstranos lo que tú ves. Revélanos, Señor, revélanos. Un pueblo unido pidiendo tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. Del cielo se bajarnos, inundados en el desierto, broten ríos, vida soplaron, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Sana a ti, Dios Santísimo, Jesucristo, eres Rey, Padre. Eres Rey de reyes, Señor. Eres Rey de la tierra y fuiste Rey de los cielos, Señor. Y sigues siendo Rey de nuestras vidas. Bendecimos tu día, Señor. Bendecimos el día que tomaste la iniciativa de hacer un plan para nuestra salvación. Hosana a ti, Hosana verdaderamente. Cantamos sobre Guatemala. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Eres Rey, Señor. Definitivamente eres Rey, Señor. Y siempre lo has sido. Y bendecimos tu nombre.